tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a esta nueva edición de La Cultura del Trabajo. Y hoy tenemos, la verdad estamos con algunas dudas de qué está pasando en la economía, sobre todo porque uno quiere que pase una cosa y por ahí pasa otra, ¿no? De cualquier manera, todos dijimos siempre, desde principio de año, queremos que baje la inflación. Y aquellos que tenemos una responsabilidad, sobre todo cuando se discute salarios, en mi caso es salario mínimo vital y móvil, o el salario de todos los trabajadores de las telecomunicaciones, nos encontramos con esta necesidad muy acuciante. O sea, estar discutiendo salario contra números de inflación que sobrepasan los 2 dígitos es tremendo. Y es un mecanismo de exacción permanente para el poder adquisitivo de los salarios. Realmente no hay manera de ganarle a la inflación discutiendo paritarias, por más que se hagan mes a mes, siempre uno tiene una pérdida importante en relación al poder adquisitivo. Ahora, ¿cuál es el mecanismo que utilizamos los gremios para discutir las correcciones salariales? Bueno, obviamente, ¿no? Uno se sienta en una negociación y pide una cifra mayor a la inflación, siempre mayor a la inflación, intentando recuperar un poder adquisitivo que viene allí caído. Y termina siempre, si no hay un conflicto de por medio, porque a veces puede suceder que la parte empresaria, si uno pide un 10, la parte empresaria diga, y es un 3%, hay 7 puntos de diferencia, imposible ponerse de acuerdo. Claramente hay una intencionalidad de la parte empresaria de bajar el poder adquisitivo y tener una ganancia extra. Negociación va, negociación viene, puede que esto termine, esos 7 puntos de diferencia terminen en un conflicto. Y ese conflicto sea el principio de una discusión distinta, donde la delegación empresaria empezará a decir, bueno, está bien, no es 3, ofrecemos 6, 7, vamos acercando, arrimando posiciones y probablemente lleguemos a algún acuerdo. Si hay una buena negociación y si hay respeto entre las partes, se llegue a un acuerdo que permita levantar o por lo menos tener una mejor cifra en la cifra final, ¿no? En el salario de ese mes. Nosotros venimos haciendo, por ejemplo, en telecomunicaciones, venimos haciendo paritarias más bien cortas, cada vez más cortas. Empezamos, eran anuales, después fueron semestrales, después fueron trimestrales y ahora nos sentamos cada 40 días, estamos sentados de nuevo para ver cómo actualizamos salarios. Ahora bien, empieza a surgir una gran duda, que es si este valor, el valor que fija el INDEC para los aumentos de los precios de los productos, tiene realmente o refleja realmente una realidad. Todos confiamos, o sea, tomamos el REN, que es la predicción de una cantidad de bancos para ver en cuánto va a estar la inflación del mes venidero, y después corregimos en base a la inflación real que nos marcan los números después de vencido el mes, ¿verdad? Bueno, empezamos a tener serias dudas sobre esos valores, y para tratar de arrojar un poquito de luz sobre esto, invitamos a un amigo, un economista, a Hernán Lecter. ¿Cómo estás, Hernán? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Estamos bien, ¿no? No, te escuchaba dos cuestiones, me parece. Ahora me meto específicamente en la cuestión del IPC, que me parece central. Pero hay una primera reflexión que tiene que ver con algo que se repite de la década de los 90, y que es que uno empieza a ver un comportamiento de lo que podríamos denominar heterogeneidad salarial, muy propio de los 90. ¿Qué pasaba en los 90? Bueno, el que tenía trabajo registrado tenía su salario o su ingreso se movía de una forma, el que tenía trabajo no registrado de otra forma. Claro. Dentro del que tenía trabajo registrado, algunos sindicatos tenían más poder de fuego y negociaban mejor, y otros no tanto. Y se empieza a escindir el comportamiento, si querés salarial o de ingreso,
de lo que podríamos denominar como clase trabajadora. Y rompe en parte esa identidad común de lucha de clase. Esto en parte se empieza a vislumbrar en esta etapa donde vos vieron que en el último tiempo, no sé si viste que el gobierno sostiene que ha habido una recuperación de los consumos. Claro. En realidad es incipiente, pero además cuando le pones una lupa lo que ves es que, no sé, hay más ventas de Hilux. ¿Se entiende? Es decir, hay un segmento que retoma el consumo, una parte de ese consumo, y una buena parte de la sociedad que no. Que no. Y acá me surgen dos reflexiones. La primera es esa, ¿no? Digo, hay un diferencial muy claro. La segunda, que tiene que ver con algo que dice el gobierno. El gobierno dice eso, pero en parte la explicación tiene que ver con la recuperación, si querés parcial, de algo que vos decías recién, de los asalariados que tienen gremios atrás que defienden su salario. Claro. Lo digo porque el gobierno ataca a esos gremios. Claro, es decir, claro. Por un lado te dice, miren, el salario se está recuperando, pero es gracias a que hay gremios que están peleando por recuperar ese salario. Sí, no te que él los combate. No te quepa duda. Claro, pero digo, bueno, ahora, yendo de nuevo al segundo tema y metiéndome un poco más en el centro de la cuestión, acá hay una discusión que se ha dado un poco así por encima en el último tiempo respecto de si el indicador de inflación es representativo o no es representativo. O sea, si ese IPC que elabora, sigue elaborándolo el mismo organismo que lo elaboró siempre y se supone que tiene un grado de objetividad. Sí, spoileo la conclusión, pero arranco por el final. Sí. ¿Está mal hecho? No. ¿Es representativo? No. ¿Bien? Las dos cosas son reales. ¿Está mal hecho? No. Técnicamente o metodológicamente está hecho como corresponde. Ahora, no representa lo que consumimos los argentinos. ¿Por qué? Porque ¿cómo es? El IPC se llama índice, es un índice de Lasper. El índice de Lasper es cantidades por precios, los precios van variando, las cantidades quedan fijas. Lo que sucede en ese cálculo es que las cantidades son cantidades de una encuesta de hogares muy vieja. ¿De qué estoy hablando? Bueno, el que lo está viendo, por ejemplo, recibe 100 pesos, o tiene 100 pesos, o gasta 100 pesos. Bueno, de esos 100 pesos, ¿cuánto gasta en electricidad? Bueno, 5. ¿Cuánto gasta en transporte? 8. Y termina sumando 100, porque finalmente el gasto es 100. ¿Sí? Todos esos porcentajes de gasto son lo que se denominan ponderadores. Si yo pongo, por ejemplo, un ejemplo al azar, pero es un poco la realidad. Si yo digo que vos, Claudio, gastás el 5% de tu salario en electricidad, pero la electricidad se multiplica por 1000, ya vos no gastás lo mismo, porque tu salario no aumentó 1000 veces, o 1000%. Entonces, pasa a ser del 15%. Cuando yo le aplico la actualización inflacionaria sobre ese indicador, sobre esos ponderadores, estoy tirando para abajo el valor de la inflación. ¿Sí? No representa lo que los trabajadores, en este caso lo que el común de la gente gasta. ¿Está mal hecho? No, porque los indicadores están preparados para que no suceda habitualmente eso. Y en general no pasa. Pasa en la Argentina que en febrero o en abril el aumento de la electricidad fue del 500%. Claro. Entonces te cambia los ponderadores de una manera brutal. Bueno, lo cierto es que el INDEC tiene que actualizar los ponderadores, tiene una encuesta nueva del 17-18, nueva entrecomillado. Es muy cara y lleva tiempo hacerla, con lo cual no se hace todos los años, porque uno me podría decir, ¿por qué no lo hacemos el mes que viene? No se puede. De hecho, se llama 17-18, tardás 2 años en hacerlo. Claro. Bueno, si se aplicase esa actualización desde noviembre del año pasado, que es como debería ser, la inflación acumulada me da 8,4% más. Más que lo que fue hasta ahora. El acumulado debería ser... ¿Estás hablando de año calendario? De noviembre del año pasado hasta ahora. Noviembre a noviembre. Noviembre a noviembre. Año aniversario. Básicamente. Si casi en el último año tenés 8,4% más. Claro, eso diluye, hace que desaparezca buena parte de la recuperación salarial que hablábamos antes. ¿Bien? Claro, por eso la plata, por eso la plata no alcanza a pesar,
de los números, de los promedios, de los acuerdos paritarios. Me quedé con eso que dijiste, ¿no? De que, claro, el promedio de los aumentos paritarios tiene que ver con los sectores que tienen convenio colectivo y gremios. Digo eso, porque después sacar el promedio del sector informal es muy difícil, ¿no? Sí, pero el INDEC lo publica y perdió 30 puntos. Perdió 30 puntos, claro. 30 Es una puntos. Y no hay diferencia recuperación. brutal. Ahí no hay ni un leve rebote. Se cayó y está. Tiene la misma curva que, ¿sabes qué? El salario mínimo vital y móvil. Que se cayó y se quedó ahí. No hablemos de soga en casa del ahorcado. Es tremendo. La caída del mínimo vital y móvil es tremendo. Nosotros en uno de los informes que publicamos, vos te acordarás mejor, pero la última convocatoria al Consejo del Salario debe haber sido hace 4 meses, supongamos, 3-4 meses. Sí, 4 meses. hace 3 meses, te diría. Bueno, en ese momento, meses, sí. Las centrales sindicales reclaman un aumento, no me acuerdo el porcentaje, pero básicamente en la práctica significaba volver a los niveles más o menos del 18, donde habías empezado una curva. Que eran casi 500.000 pesos contra 300 que estamos Bien. ahora. La patronal decía un aumento, básicamente esto pedían los gremios, la patronal le pedía esto. Terminó tomando la decisión la Secretaría de Trabajo, que decidió lo mismo que lo había propuesto los Exactamente lo mismo que cámaras. propusieron las cámaras empresarias. Exacto. Bueno, esa es la expresión, y vos sabés que además el salario mínimo en buena medida es representativo, quizás no tanto de los gremios organizados, sí quizás del trabajo no registrado, como una referencia. Bueno, por eso se explica que se cayó ahí y no se movió para ningún lado. Si querés, la excepción es los trabajadores del sector público, que como mi ley los ha utilizado, o sea, lo que quiere es hacer el ajuste en el sector público, también tienen una curva, si querés, más parecida al trabajo no registrado, aunque tienen un gremio detrás. Podemos discutir igual después sobre si los representan o no. Claro, pero a ver, entonces yo siempre me quedé con un dicho de Hugo Moyano sobre la inflación changuito. Que me pareció tremendamente gráfico. Como siempre, bueno, Hugo Moyano tiene mucha facilidad para transmitir ideas, ¿no? Desde lo simbólico. Y decir, bueno, una familia tipo se come 4 changuitos, llena 5 changuitos por mes. Y hay otra familia que tiene mayor poder adquisitivo y se come 6 changuitos. No se come 18 changuitos. Entonces, el porcentaje que se utiliza para comer en un salario menor es un porcentaje mucho más alto que ocupa la comida como primera necesidad que la de un salario mayor. Entonces, la inflación no pega de la misma manera, no opera de la misma forma, además en salarios más altos y en salarios más bajos, ¿no? Sí, quizás en este particular momento o en este último año podríamos hablar de la inflación servicios más que changuito, en el sentido de que el ¿Con problema... alguna otra connotación o...? No, servicios en el sentido de, sí, ya de sé, que sí. lo que más ha aumentado, y vos no podés dejar de pagar la luz. Claro. Lo que más ha aumentado fue la luz, el gas, el agua, en parte las telecomunicaciones, pero sobre todo la luz, gas y agua y transporte. Mirá, en los ponderadores anteriores se supone que yo entre luz, gas y agua gastaba el 9%. De tu salario. Sí, y con la actualización del 17-18 gastaría 15%. Esta diferencia es muy importante. Casi el doble. Claro, esta diferencia es muy importante porque cuando vos aplicás esta actualización de ponderadores sobre un aumento del 500% de la electricidad, claro, la inflación te da más alta. Sí, Esta sí. es la realidad. Y lo mismo Claro, pasa con porque, el transporte, a ver, ¿no? Para hacerlo, para que lo entienda absolutamente todo el mundo. Si las cosas más caras, ¿no? Las cosas que componen ese promedio, hay algunas que aumentan el 500%, entonces obviamente van a tener un peso distinto en la cuenta final. Sí, y el INDEC no lo está viendo. Claro. ¿Se entiende? Esa Y es la el conclusión. INDEC, que Como se diría encargado Milei, de no la elaborar ve. esto, no lo ve. No lo ve. Técnicamente no está mal,
No lo ve, no está preparado el indicador para verlo. Claro. Este es el problema. Porque no está preparado para que vos mañana aumentes 500% la electricidad. Siempre te va a pasar que voy a seguir ponderando como si vos gastaras el 9% y no gastás más el 9%. Si aumenta 500% y lo tenés que garpar, gastás el 15%, gastás el 20%. Cuando haces esa corrección, el tema es que la inflación se te dispara en estos 8,4 puntos que mencionaba, que es un montonazo en la acumulación porque termina erosionando la recuperación incipiente, leve y demás de los salarios que reivindica el propio presidente. Entonces, y ahí hay una discusión política que no es menor. ¿Qué quiere el gobierno? El gobierno quiere que la aplicación de los nuevos ponderadores sea de ahora para adelante, porque ya hizo parte de la actualización. Claro. Si yo lo hago de ahora para adelante, esos 8 puntos quedaron abajo de la alfombra. Si lo hago previo a todo esto y lo ubico donde corresponde, supongamos en noviembre del año pasado, entonces me da esto. Si lo ubico en septiembre va a haber leves diferencias, ¿no? Pero básicamente las diferencias están concentradas en 2 meses, febrero y abril, que aquellos que tienen un cachito de tiempo buscan, y van a ver que son los 2 meses donde la electricidad, el gas y los servicios se dispararon. Son los 2 momentos donde aumenta sensiblemente ese rubro. Y desde el campo popular, vos decís, claro, esto es un tema que es muy difícil de precisar con seriedad, porque acá de lo que se trata es de tener el mayor margen de objetividad posible, porque si no, no hay número al que se le pueda creer. Entonces, para poder generar esta objetividad, vos decís, el trabajo es muy grande y cuesta muy caro poder actualizar estos ponderadores. El INDEC tiene ahora la herramienta, lo tiene que actualizar desde noviembre del año pasado y fin. Y hace las correcciones y volvemos a hacer los números. Y vemos que nos da. Puede hacerlo. No es tan difícil. Si vos me corres un cachito, me puede decir, bueno, pero Hernán, 17, 18 ya es viejo. Y sí, habría que hacer una nueva. Y sí, pero no importa, tomame la del 17-18. Lo que estoy diciendo es que si lo hiciéramos nos daría mucho peor, Pero tomame la del 17-18 y aplicala como corresponde a final del año pasado. Y entonces volvemos a discutir. Y volvemos a ver. Volvemos a discutir con Milei. ¿Hay recuperación o no hay recuperación? ¿Y de cuánto? Porque el consumo no se recupera. Pasa esta gran contradicción. Supuestamente los salarios y las jubilaciones se recuperan, pero la carne no se recupera, está en mínimos históricos, la yerba lo mismo, la leche lo mismo. ¿Qué pasa? Que la gente se está guardando la plata debajo del colchón en pesos. No tiene sentido. No, obviamente no tiene ningún sentido. Pero por otra parte, pareciera que uno quisiera, porque cualquiera o vos o yo, o tal vez vos no tanto, pero uno pensaba que no se puede, con la inflación no se puede controlar, no se puede bajar. Pero también decíamos, mirá, en la medida que haya, que la inflación pare, pero haya, inclusive que llegue a haber en algún momento deflación, sobre la base de que la actividad económica no se recupera, también es un escenario complicado, porque lo que hace es cristalizar una situación donde la gente no puede consumir, ¿verdad? Sí. Y yo lo dije hace casi cuando asumió Milei, que Milei quería una economía más chica con salarios más chicos. Y básicamente estamos en ese escenario. Una economía más chica con salarios más chicos. Cuando decís una economía más chica, ¿qué implica una economía más chica? Que ¿Una caída del PBI o una...? Sí, de hecho se cayó el PBI. Claro. Sí. Y dice, irá recuperándose, sí, levemente. Digo, esto no es una línea así. Tiene recuperaciones, leves caídas. Ahora, el último mes tuvo una caída intermensual desestacionalizada. Y no hay recuperación. Se queda ahí, se mueve ahí. Porque además, pasan 2 cosas. Supongamos que los trabajadores mejoren sus salarios sensiblemente. Con una economía absolutamente desregulada, ¿no se va a precio? Claro. Y si el sector industrial, por ejemplo, repunta en su producción y demanda más dólares, ¿qué pasa? Te faltarían dólares. Te van a faltar Entonces, dólares. Necesitas que los salarios no se recuperen y que la actividad tampoco se recupere. Tal vez sí crezca energía, minería, sector financiero. Eso sí.
porque Claro. no te modifica esa ecuación, que es el camino que está recurriendo Milei. Símil década de los 90, es decir, vas a ver cierta recuperación de la actividad concentrada en sectores minería, intermediación financiera y energía. Entre los tres, ¿sabes cuántos puestos de trabajo generan? No. 4%, 250.000 puestos. Ah, Los tres perdedores, comercio, industria y construcción. construcción. ¿Cuántos puestos de trabajo genera? 44,5%. Ah. 2,7 millones de trabajadores. Esto están perdiendo y lo otro están ganando. ¿Cómo crees que te vaya bien? No, claro, no te va a ir, no te va a ir, no te va a ir bien nunca. O sí, a algunos sectores le va a ir El, bien, ¿no? el problema, en todo caso, digo, ya para ir haciendo síntesis, ¿no? El problema es cómo se naturaliza esta situación. O sea, uno se explica bien, en forma bien clarita, por qué el imaginario entonces del gobierno está asentado sobre la negación del concepto de justicia social, ¿no? O sea, ¿por qué? Si uno tiene que cristalizar una situación donde el consumo está por el piso y donde no se puede acceder a lo que antes se accedía, tiene que tener por parte del conjunto del pueblo una suerte de resignación. Sí. Y una naturalización de la pérdida de un nivel de vida determinado. Me estoy hablando también de la mal llamada clase media, ¿no? Sí, yo creo que el gobierno apuesta a una cosa mayor, que es, cuando habla de esto de la batalla cultural y de convencer y qué sé yo, es no solo resignación, sino que la persona crea que efectivamente corresponde que así sea. Claro. Que no puede aspirar a comprarse un celular. Claro. Que no puede aspirar o no le corresponde irse de vacaciones a Mar del Plata. Y de hecho, en términos sociológicos, hay episodios que empiezan a ilustrar eso de manera brutal, como el ejemplo del golf de hace pocos días, donde una persona le pegó un palazo con el palo de golf a otra persona porque tomaba mate en el golf. Claro. ¿No? Digo, eso quizás no tiene una expresión Y no material. tenía nada que hacer ahí, digamos. No tiene nada que hacer ahí. Sí, claro. ¿No? Y otro Sí, que sí. le dijo, los ricos nos vamos presos. Empieza a aparecer, de nuevo, en la sociedad como emergente, pero es el emergente de esta cuestión. Es decir, nosotros no estamos en el mismo lugar. Yo soy más que vos porque yo tengo, pues soy más rico, fin. Esa me parece que es la discusión y que tiene que ver con algo que decía al inicio, que es la profundización de la heterogeneidad en materia de ingresos, que rompe, estos son dos casos particulares que además de gente evidentemente desquiciada, pero digo, rompe esta lógica de pensar que medio que a todos nos tiene que ir bien. Es decir, mi suerte no está desatada del resto. Y que en definitiva una igualdad de derechos es algo, resulta inaceptable. Claro, está mal. Está mal una igualdad de Sí. derechos. Yo soy Sí. distinto, tengo otros derechos que vos no tenés, Sí. porque yo tengo con qué sustentarlos. Exacto. Va más allá de la resignación. Es convencerte Sí, sí. de que vos no sos igual que yo. Yo soy más o... Entonces, cuanto más lejos te tengo, más exitoso soy, por decirlo de algún modo, que es brutal si uno quiere pensar un país para todos, ¿no? Bueno, vos sabés que ese pensamiento siempre existió. Sí. Siempre estuvo sobre la mesa. Nunca fue un pensamiento dominante. Por lo menos, no digo nunca, de la Revolución Francesa en adelante, no es un pensamiento, no se considera un pensamiento posible ni exitoso. La diferencia está que hoy el poder real aparece en un sector que piensa realmente y sostiene ese tipo de discriminación, discriminación social, masiva. La diferencia está que hoy ha cristalizado una fuerza de derecha que piensa que esa desigualdad no solamente es normal, sino que es necesaria. Claro. Antes en algún momento se ocultaba, o podías tener religiones o podías tener distintas justificaciones alrededor de... Sí, además la sociedad lo percibía como una cosa mala. Después quizás existía, pero digamos, había cierta condena a eso. Bueno, hoy aparece lo contrario, ¿no? Y lo que uno ve con los libertarios, absolutamente descontrolados, sobre todo en las redes, y el Gordo Dan y compañía, es una recontravalidación de eso, ¿no? Es decir, una bandera
de una cosa que vos decís, pero no está bien. Bueno, será esto una palmada entre dos sueños, ¿no? Será esto un momento, una coyuntura que hay que pasar, porque en definitiva uno siempre tiene, siempre repite un discurso y tiene la esperanza de que la naturaleza humana es una naturaleza buena y justa. No injusta. Nuestro pueblo es solidario, ¿eh? Yo creo que hay que Absolutamente. recuperar eso. Además de específicamente nuestro pueblo, sino que uno no solamente repite esto para no perder uno la convicción, ¿no? Porque Sí, también de eso hay, ¿no? Uno lo repite también para no perder la convicción. Sino que además esto es lo natural es la solidaridad, lo gregario, lo colectivo, no lo individual, no lo egoísta, no lo superfluo, ¿no? Que la vida es mucho más que tener o no tener dinero, es muchísimo más que eso. Y bueno, yo creo que tenemos la obligación, tenemos no sé si la obligación, o por lo menos sí, tenemos la obligación, el derecho, ¿no? de plantear esto con fundamento, como lo planteas vos, de poder nutrir a los compañeros y las compañeras de estas argumentaciones para que sea más difícil entronizar una idea donde el hombre sea el lobo del hombre, ¿no? Bueno, un poco esa es la verdad. Te estamos agradeciendo mucho la presencia. Un placer. Muchísimo la presencia y esperamos más datos sobre esto. Esperamos hacer un índice nosotros. Bueno, vamos a trabajar en eso, me gusta mucho eso. Hacer un índice desde el campo popular que pueda, con seriedad y con argumentos, darnos muchas más razones y muchas más ganas de hacer las cosas. Muchísimas gracias, nos estamos viendo. Ahora continúa el programa, así que no se vaya y quédese en la señal. Gracias.
Hola y bienvenidos a esta segunda parte de la cultura del trabajo. En esta segunda sección vamos a traerte informes y reportajes acerca de diversos temas. Si vos querés sugerir algún tema que te gustaría que toquemos, acá te dejamos los canales comunicacionales. Así que dicho esto, empezamos. Ahí va. Nosotros deberíamos terminar de aprobar un protocolo para nuestro funcionamiento interno como sindicato. Aprobar un protocolo significa que no implica una modificación estatutaria, no necesariamente es una modificación estatutaria. Oportunamente se puede hacer esa modificación no solo por un punto, sino por algunos puntos más, teniendo en cuenta que hoy no hay Ministerio de Trabajo, hay una Secretaría de Trabajo que se va a oponer sistemáticamente a homologar cualquier cuestión que tenga que ver con reivindicaciones de género. Por lo tanto, ahí hasta tanto, nosotros podemos tener, pues, si hay por parte de ustedes una propuesta que sea sostenida y que podamos llevar a los lugares de trabajo, podemos sí elaborar funcionamientos internos para la organización gremial que impliquen un protocolo de funcionamiento en cuestiones de género. Es un enorme honor estar con las trabajadoras de una rama de actividad que me es entrañable, por tantísimas razones. Una no tiene tanto que ver estrictamente con mi abrazo fundamental a la condición femenina para que consiga equidad. Nada más que equidad, no pedimos otra cosa. Sino que cuando yo era militante, donde inicié mi militancia, teníamos en Foetra un fuego formidable de resistencias. Y entonces teníamos compañeros, compañeras, pero debo decir, teníamos compañeros que además abrazaban en aquellos momentos, estoy hablando de los 60, ustedes no habían nacido tampoco. Entonces, Foetra era para nosotros el sindicato de la rebeldía, ¿está claro? Entonces, de alguna manera hay como una pátina que está ligada a mi estructura de la subjetividad, ¿cómo decirlo?, melancólica. Así que, no tanguera, no tanto, pero sí hay ahí un bullir de la historia que me concierne. Decirles que ustedes trabajan en el nudo gordiano de la existencia. Son las comunicaciones, gente. Hay un desplazamiento, inclusive de lo público al acto comunicacional. Impresionante. Ya no hay tanto ágora como comunicación. Bueno, hay que volver un poco a lo clásico, al ágora, a encontrarnos, ¿no? A tener copresencia. En esto me voy a poner muy clásica en estos días. Vamos a los actos militantes de copresencia. Vamos a abrazarnos, vamos a estar juntas, juntes. Yo creo que estamos viviendo uno de los momentos más trágicos desde la dictadura militar, cívico-militar, desde el terrorismo de Estado. No habíamos pisado un suelo tan horrendo, de tanta circunstancia asiaga. Pero hay que levantar los corazones, sobre todo cuando se está en corazones palpitantes. Yo no dejo de pensar en el significado que tienen las organizaciones sindicales. Pueden haber perdido gran parte de su antigua eficacia, pero por favor no renieguen de la parte de eficacia que tienen. Por supuesto, porque el mundo cambió muchísimo, las formas de trabajo cambiaron muchísimo. El mundo obrero de hace 50 años no existe más. Pero existe gente que tiene que trabajar, que trabaja y que tiene que tener una identidad respecto de algunos valores fundamentales de sí, que son los valores fundamentales de la especie. Y un valor fundamental que no podemos, del que no podemos abdicar, es el estado de comunidad. No podemos abdicar del estado de solidaridad. No podemos abdicar del estado de sororidad.
No podemos abdicar de una circunstancia que, aunque seamos muy individuos que necesitamos serlo, no seamos individualistas y pensemos ridículamente en algo que significa una abdicación del modo social en el que hemos sido construidos. Sin el modo social, y por favor, volvamos las cosas a su lugar. La justicia social es un elemento extraordinario de convenciones, convicciones y apuestas. ¿Se imaginan? Nada menos que exonerar el principio de justicia social. Pero ¿en qué auspicio se puede decir semejante bravata que rompe con el propio sentido común? Por supuesto, la justicia social que vamos a retomar seguramente mucho más temprano que muy tarde, tiene que venir acompañada de una justicia de género. Justicia social hoy es justicia de género. Y la justicia de género debe entenderse dentro de los marcos de la justicia social. Y bueno, y nuestro sindicato, que siempre el trabajo es colectivo, decimos nadie se salva solo ni sola, sino en este gran colectivo, y que hoy en día el estar todas unidas y unidos es lo que va a hacer que podamos derrotar este gobierno que tenemos. Este mes de octubre, el Sindicato Telefónico de Corrientes, SOETCO, conmemoró 80 años desde su fundación, que fue el 27 de octubre de 1944. Una fecha que marca 8 décadas de defensa inquebrantable de los derechos laborales en el ámbito de las telecomunicaciones y que simboliza los valores de lealtad y unidad que han guiado a la organización a lo largo de su historia. La celebración del aniversario incluyó una serie de actividades destacadas el 8 y 9 de noviembre de 2024, donde participaron representantes sindicales, autoridades gubernamentales y la comunidad en general. En el acto institucional realizado el 8 de noviembre en el local sindical de SOETCO, en Salta 1429, se llevó a cabo el descubrimiento de una placa conmemorativa por los 80 años del sindicato. Participaron Alberto Solís, secretario general de SOETCO, Roberto Tito Cerdán, secretario adjunto de SOETCO, Claudio Marín, secretario general de FOETRA Buenos Aires y presidente de la Confederación de Sindicatos de las Telecomunicaciones, CONCITEL, y diferentes secretarios generales de los sindicatos de telefónicos de todo el país. También autoridades gubernamentales de la provincia. El aniversario no solo rinde homenaje a hombres y mujeres que forjaron esta organización, sino que también mira hacia el futuro, confiando en que las próximas generaciones mantendrán vivos los valores de lealtad y de unidad. Ella es Marcela Jiménez, secretaria general de SOETEC, el Sindicato de las Telecomunicaciones de la provincia de Córdoba. Su carrera en las telecomunicaciones comenzó en el año 2007 cuando ingresó a la empresa personal y desde ahí empezó su camino, primero convirtiéndose en delegada hasta llegar a ser la primer mujer en ocupar el cargo de secretaria general del Sindicato de los Telefónicos de Córdoba. Vamos a estar hablando de las mujeres en el mundo sindical, la equidad de género y la actualidad en las telecomunicaciones. Hoy nos visita para charlar con nosotros Marcela Jiménez, dirigente, militante y telefónica. Hoy nos visita para charlar con nosotros Marcela Jiménez, es secretaria general del Sindicato de los Telefónicos de Córdoba, SOETEC. Exacto. Y es primera secretaria mujer de su sindicato. Gracias, Marcela, por venir. Gracias a vos, Nati, por invitarme y bueno, acá estoy en representación de todos mis compañeros de nuestra comisión directiva. Acá estamos en representación de Córdoba, como siempre. Antes de empezar con nuestro rubro, contanos un poquito de tu vida para la gente que todavía no te conoce. Bueno, me llamo Marcela Jiménez, vengo de la Móvil, soy la primera secretaria general de la Móvil, que para nosotros realmente es un orgullo. Nos costó mucho llegar, mucho.
Nosotros en un primer momento éramos de comercio, así que hasta que llegamos a ser telefónicos fue duro y llegamos, pero no pudimos llegar con el mismo convenio que ya tenían, así que fue ir avanzando de a poquito, ¿sí? Remando, sí. Exactamente, remándola. Bueno, tengo 48 años, lo dije. Soy mamá de un varón de 18, una nena de 10. A veces esto es complicado, ¿no? Porque uno en estos lugares deja mucho, deja familia, deja otras cosas y bueno, hay que siempre remarla. ¿Cómo llegaste al mundo de las telecomunicaciones? ¿Cómo fueron tus inicios y cómo llegaste al mundo sindical? Yo era empleada de una empresa que tomaba gente para Telecom. ¿De esto cuánto hace? ¿Cuántos años? Y 17 años. Hace 17 años que trabajo para la parte de personal, digamos, de la móvil. Empecé en un call, como todos. Después de pasar varias entrevistas, no vengo de familia de telefónico. Claro. Tampoco, mi papá era empleado del correo. Así que, imagínate, nada, no venía de ese sector. ¿Siempre vivieron en Córdoba? Sí, soy de Córdoba capital. Se nota un poco la tonada. Y bueno, cuando ingresé a personal, como dije, empezamos atendiendo el teléfono, después fuimos pasando por diferentes áreas. Una vez que llega el gremio telefónico, aproximadamente 2016, si no me equivoco, tuvimos un año y ahí ya en Córdoba, en este caso secretario general Daniel Sánchez, propone que empecemos a hacer elecciones en la parte de la móvil, así que bueno, junto a mi compañera Fernanda Varela, que hoy es secretaria de actas también de esta conducción, fuimos las primeras delegadas en Córdoba de la móvil hasta el día de la fecha. La verdad que hemos ido renovando nuestros mandatos, algo que no queremos perder. Casualmente antes de ser secretaria general volví a postularme de delegada porque era un desafío para mí saber que mi gente me apoyaba. Bueno, esto de decir mi gente a veces me lo suelen criticar, pero así lo siento yo. Siento que mis compañeros son mi gente, que están siempre conmigo y que me apoyan. Yo llego acá por ellos. Nunca tuve aspiraciones políticas o partidarias. Es como que era un ambiente que no me agradaba, sinceramente. No me agradaba porque era como que, no sé, lo consideraba turbio. Esa era la palabra correcta. Y ante la insistencia de mis compañeros, porque yo siempre defendía, o sea, desde chica, siempre centro de estudiantes, siempre defendía a mis compañeros. No, si no sos vos la delegada, ¿quién va a ser? Bueno, y así fue. Me involucré porque creía que podía cambiar algo, porque había cosas que no me gustaban, entonces la única manera de cambiarlas eran esas. Era digamos, involucrarse, porque criticar es fácil, y es lo que digo siempre. Es muy fácil criticar a los demás y decir, pero esto, como criticamos a veces a los paritarios, como criticamos a los secretarios de las federaciones, las confederaciones. Es muy fácil a veces entrar en las redes y decir esto, pero hay que ponerse a trabajar si queremos ese cambio. Yo siempre invito a todos a que nos involucremos, a que si queremos cambiar algo, hay que hacer algo por ese cambio. Si no, la queja desgasta, ¿sí? Hay que construir, yo creo que es eso, hay que construir y tratar de lograr lo que uno se propone. De esa manera yo llegué a ser delegada, por ejemplo. Después de 2 años de mandato de delegada, en uno de los edificios más grandes de Córdoba, de la móvil, nuestro secretario Daniel Sánchez me hace la propuesta de ser secretaria de actas, que también lo dudé mucho. Y bueno, mi compañera también en ese momento delegada me hizo ver que era súper positivo, que podíamos construir mucho más. Así que ahí acepté el cargo y bueno, yo
te soy honesta, era como que sentía que no iba a poder, por eso no lo quería aceptar y bueno, al final pude, me convencieron y ahí estuve. Y después, en nuestra institución, sucedieron ciertos hechos que bueno, nuestro secretario general Dani Sánchez se va, lo demás, y bueno, la comisión de ese momento me hace la propuesta de ser secretaria general, que ni yo lo tenía pensado todavía. Y bueno, a mí me gusta lo gremial, es lo que más amo, estar con la gente, estar con mis compañeros, estar en el día a día, saben que pueden contar conmigo siempre. Creo que eso es lo mío, ¿no? Después de eso no pienso en otras cosas, ¿entendés? No pienso si voy a ir acá o en el cargo. Yo creo, lo que yo considero es que vos sos secretaria general, gremial, ocupás, primero te ganás ese lugar con tus compañeros y después viene el cargo. Creo que esa es la única manera de llegar con el apoyo de tu gente. Y llegaste a Y secretaria general. Exactamente. Y en tu mandato, ¿cuál fue el mayor desafío que tuviste? O desafíos, capaz que tuviste varios, ¿y cómo los sortearon? Fueron muchos desafíos. Primero, como mujer, ¿no? A pesar que todos dicen, bueno, que los tiempos cambiaron, que esto, que lo otro, mi percepción, no digo que sea la verdad, pero mi percepción es que es mentira en realidad, porque las mujeres tenemos otra vida fuera de eso, la cual debemos cumplir. Entonces, creo que para hacer bien nuestro trabajo siempre tenemos que renunciar a mucho más. Y eso no se tiene en cuenta, ¿no? Y también que el nuestro no es un ambiente tal vez tan de mujeres, tenemos muchos hombres, lo demás. Lo mío fue muchas personas, inclusive las que entiendo que no votaron esta conducción. Muchas veces el argumento fue, no, pero es una mujer, ¿entendés? Tal vez me hubiese gustado que dijeran otra cosa, no sé, no voto esto porque lo dirige Marcela y Marcela no. El hecho de ser mujer, ese era un... O sea, tu desafío es el de romper el techo de cristal. Y el de compatibilizar también con tus otras actividades que por tu rol de mujer tenías que cumplir. Exactamente. Y también creo que más allá de que uno se gane el lugar, creo que muchas veces se espera de las mujeres que acatemos, ¿sí? No que podamos cumplir ese rol que queremos, sino que se espera que acatemos. En algunos lugares, en algunas instituciones, pasa que estamos para cumplir ese cupo femenino. Entonces, creo que este es un mensaje para las mujeres también. El involucrarse, pero involucrarse de verdad, no para cumplir un cupo, ¿sí? Porque no somos eso. Tenemos voz, tenemos voto y tenemos mucho para dar. Mucho, pero mucho para dar. Está en nosotras tener esa confianza, ¿no? Y desafiar todas esas cosas. Que cuando llegamos decimos, bueno, acá estamos. Esa es. Nuestro rubro, el de las telecomunicaciones, está atravesado permanentemente por todos los avances tecnológicos. ¿Hacia dónde pensás que vamos? ¿Cuál es el futuro de las telecomunicaciones? A nosotros nos toca llegar, o sea, los que venimos de la móvil más o menos hemos ido adaptándonos a todo esto. Como que ya llegamos con una cabeza del cambio. Constantemente nos hemos adaptado a todo lo que ha venido sucediendo. Creo que nosotros hemos sostenido durante años estas empresas, los telefónicos, que nos hemos ido adaptando al cambio. Hoy nos está pasando que varias empresas, bueno, las empresas con las que trabajamos los telefónicos, ¿no? Piensan que nosotros ya no les servimos porque viene el avance de la tecnología artificial, lo demás. Yo pienso humildemente que el ser humano no es reemplazable por una máquina. Nosotros todavía tenemos mucho para dar y hemos dado mucho. Las empresas hoy son lo que son, ganan lo que ganan, invierten fuera de este país lo que invierten gracias a nosotros, a que hemos dejado mucho acá. Entonces, yo siempre digo a los compañeros, hoy estamos en una situación que, bueno, justo me das pie a que hable de esto, empresas que están ofreciendo retiros voluntarios,
diciéndole a la gente que se va a quedar sin trabajo, que acepte. Vienen presionando de esta manera, dando a entender al compañero que se va a quedar sin trabajo. Y esto no puede ser así. Todos los secretarios generales debemos luchar por esto y que los compañeros recuperen la confianza en la institución. Yo sé que los compañeros están decepcionados del hombre a veces, ¿no? Compañeros que han estado muy decepcionados en algún momento como yo, que yo me involucré en esto porque yo quería más, quería que alguien hiciera más. Entonces, cuando nosotros ocupamos estos sillones, no tenemos que olvidarnos de dónde venimos. Nosotros nos debemos al telefónico. A nosotros nos pone aquel telefónico, nos elige el telefónico. No nos pone un partido político o, no sé, un presidente, un gobernador. No, el telefónico es quien banca nuestros sillones, como siempre lo digo. Entonces a eso nos debemos, a luchar por el telefónico. Y el telefónico tiene que entender que debe involucrarse y exigirnos a nosotros como secretarios generales. Eso me para da que podamos dar más. ¿Cuál es el futuro de las telecomunicaciones y el futuro del sindicalismo, entonces, desde tu punto de vista? Exactamente. Y va en lo mismo, es involucrarse. Involucrar, no critiquemos desde afuera, involucrémonos, metámonos, demos todo eso que tenemos para dar. No aceptemos los retiros voluntarios, no aceptemos irnos, no creamos que no valemos nada, valemos mucho. Y bueno, y las empresas tendrán que buscar la forma de que convivamos inteligencia artificial, nosotros, ¿sí? Porque debe ser así. Debe ser así. La gente no se tiene que ir por miedo. Hoy debemos estar más unidos que nunca y apoyarnos y volver a creer, volver a confiar en el ser humano. Repito, la institución, el sindicalismo es hermoso todo lo que podemos dar y hacer, ¿sí? A veces las personas no van a decepcionar, como en todos los ámbitos de la vida, pero es muy importante que nos involucremos, y que tengamos empatía. La empatía, para mí, la palabra más valiosa que hay es esa, la empatía, ¿sí? Si no hay empatía, no hay nada, no hay nada, no hay solidaridad, no hay nada. Si vos no estás para saber lo que le pasa al otro, para ayudarlo, para contenerlo, ¿sí? A veces, yo siempre digo, nosotros hacemos de psicólogos, de madre, de padre, con nuestros compañeros, y yo siempre los invito, tienen un problema, vengan, siéntense conmigo, lo hablamos. Creo que eso tenemos que hacer, acercarnos al compañero y darle esa posibilidad de que venga y recupere esa confianza perdida que creo que todos la tuvimos. Creo que llegamos acá por eso, porque queríamos cambiar algo y tenemos mucho por hacer. Bueno, yo te iba a preguntar, siempre para terminar, preguntamos ¿qué mensaje le querés dejar a los trabajadores y trabajadoras de las telecomunicaciones de todo el país? Creo que es ese el mensaje. La unión, y que sepan, muchas veces nos piden y nos dicen, ustedes no hacen nada, ustedes esto, ustedes otro. ¿Qué es lo que pasamos todos los secretarios generales cuando las cosas no salen como el compañero espera? Por más que luchamos, esto sucede. Pero ellos tienen que entender, nosotros somos fuertes con ellos. Nosotros, sin los compañeros, no somos nada. La institución, sin el poder que nos dan los compañeros, no somos nada. Estamos acá por ellos. Ellos son los que nos dan la fuerza. Y si no están con nosotros, nos debilitan y no podemos luchar de la manera que queremos por ellos. Así que, como siempre, apelo a nuestros compañeros, la unión, el respeto entre nosotros, y el apoyarnos siempre apoyarnos entre nosotros y estar ahí, al pie del cañón. Bueno, Marce, gracias por venir. Gracias. Y hasta acá llegó el programa de hoy. Te dejo acá abajo los canales comunicacionales por si querés escribirnos, sugerirnos temas o simplemente contarnos si te gustó el programa. Y nosotros nos vemos el martes que viene en Metro.